a la política y lo que ha sucedido en estas últimas horas. Lo estuvimos conversando. Justo se generó la noticia en el día de ayer, esto de la inhabilidad de la senadora y presidenta de Demócrata, Jimena Rincón, para participar en las elecciones. Y ella arremetió contra Paulina Bodanovich y contra Francisco Huenchumilla tras la decisión del Tribunal del Tricel. Vamos a tomar contacto precisamente con el senador y presidente de la Democracia Cristiana para conversar de este y otros temas con Francisco Huenchumilla. Senador, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Muchísimas gracias, gusto de saludarlo, senador. Parto de inmediato por lo primero, ¿no? Usted, creo haberle escuchado en el día de hoy que estaba bastante claro respecto de la normativa legal e incluso el espíritu de la ley que limitó el periodo de las postulaciones al Parlamento, y que por lo tanto, si bien entiendo, tenía bastante claro cuáles eran los argumentos para poder, en ese contexto y no en otro, indicar que la senadora Rincón sí ya había cumplido más de la mitad de un periodo y por lo tanto no podía postular. Digo en otras palabras, ¿aquí había una cuestión jurídica que usted al menos lo tenía sumamente claro? Efectivamente había una cuestión jurídica, puesto que yo participé en la redacción de esa ley en la Comisión de Constitución del Senado el año 2020, y yo redacté incluso algunos de esos artículos, efectivamente, que modificó el artículo 51 de la Constitución, donde está establecida esa inhabilitación. Entonces, los tribunales nos dieron la razón, y por lo tanto aquí la responsabilidad es de un tribunal independiente como es el Tricel, y entonces no logro entender cuál es la molestia de Jimena respecto de las personas que pedimos la intervención del tribunal. Bueno, ella insiste que esto es una estrategia política para sacarla de competencia por secretaría. Básicamente eso es lo que señala. Bueno, pero eso digamos, queda como una cosa menor desde el momento que es un tribunal de la República quien toma una determinación y la deja fuera de carrera. Entonces ella tiene que aceptar los fallos de los tribunales. Ella es abogada, igual que yo, igual que Paulina. Somos todos senadores. Tenemos que respetar el Estado de Derecho, la independencia de los tribunales, y aquí el tribunal se pronunció, y por lo tanto yo creo que ella no debe andar buscando pretextos, cositas. A mí me da un poco pena eso, porque la Jimena fue demócrata cristiana, y más allá de las diferencias, uno conoce a la gente por muchos años y le tienen un afecto. Entonces, frente a un tribunal, una sentencia del tribunal, que ella busque este tipo de justificaciones, de argumentos, no sé, me da un poco de pena realmente por ella. ¿No hay nada personal, cuentas antiguas que cobrarle a Jimena Rincón para poder haber tenido también la intención de impugnar su candidatura, entendiendo lo que usted señala, que ella fue electa como senadora por la Democracia Cristiana, renunció, formó su propio partido, ya no es de ese conglomerado, pero que además, cuando lo hizo, ella se mantuvo a la cabeza de la Comisión de Hacienda, pese a que ya no era demócrata cristiano? ¿Eso le molestó muchísimo a ustedes? Es que a mí no me gustan los resquicios. Históricamente en Chile no me gustan los resquicios. Entonces, cuando la gente le busca el cuesco a la brea, como se dice, y tuerce la letra y el espíritu de la ley, no corresponde en un senador de la República. Y la Constitución es muy clara en esta materia, como que yo participé exactamente en la redacción de esa ley que modificó ese artículo 51. Yo tenía el convencimiento de que estaba inhabilitada, que no podía inscribirse, y me llamó la atención que el CERVEL la inscribiera. Y por eso, con ese convencimiento jurídico, nada personal, fuimos al Tricel para que la ley sea clara, para que haya una interpretación correcta y no se preste a este tipo de resquicios. Y lo mismo había pasado cuando ella se quedó en la Comisión de Hacienda,
haciendo una interpretación mañosa del reglamento del Senado, puesto que ese cupo no era de ella, estaba ahí en tanto era miembro de nuestra bancada. El cupo le pertenecía a nuestra bancada. Entonces no me gustan los resquicios. Y eso lo hizo ella en concomitancia con la derecha, con la cual en definitiva terminó en unidad, como todo el mundo sabe. Senador Huenchumilla, ¿por qué, si usted tenía ese convencimiento tan profundo desde el punto de vista jurídico, además, y por haber sido uno de los redactores de la norma, no inscribió su nombre en la petición de impugnación? No lo estoy preguntando yo, lo dice Jimena Rincón, que dice, peor todavía, dice que no tuvo el coraje usted, ni tampoco la senadora Bodanovich, de poner su firma en el documento, y dice esconderse detrás de un abogado. Es que por eso que le digo yo que a mí me da un poco pena, porque siendo los tres abogados, esa es una cosita que es falsa, digamos. Porque ¿cómo el abogado va a tomar mi nombre sin que yo le dé un poder, sin que yo lo autorice? Yo le otorgué un mandato por escritura pública firmada ante notario, como corresponde al abogado, y actuó en mi nombre. Y por lo tanto yo coloqué mi firma en la escritura pública. Y esa es una forma de proceder en los tribunales que Jimena lo conoce, porque eso se pasa en primer año de derecho. Y si hubiera dado esa respuesta, la hubieran rajado en derecho procesal. Entonces, ese es un argumento que ni siquiera es de primer año de derecho, francamente. Ahora, desde el punto de vista de los efectos políticos, senador Huenchumilla, la circunscripción del Maule es una circunscripción que hoy día, dado que Jimena Rincón cruzó la frontera y ahora está en la oposición, ¿no? Quedó en un desequilibrio de 4-1 en representación senatorial para la derecha, 4 representantes en el actual Senado y solamente 1 para el oficialismo, que lo representa Paulina Bodanovich, quien a su vez llegó a ese cargo por la renuncia de Álvaro Elizalde, que pasó a ser ministro de Estado. Digo todo esto para tener un poco el panorama de hoy día, porque al salir Jimena Rincón, sin duda, una protagonista, sin duda, de la zona en cuanto a materia electoral, afecta a la lista opositora y aumenta, esta es la pregunta, aumenta entonces como consecuencia las posibilidades de que ustedes puedan tener 2 o 3 representantes, incluso en una circunscripción que hoy día está en ese desequilibrio. Cuando se saca de la lista a un candidato o candidata que estaba inscrita o inscrito, como en este caso, efectivamente produce efectos electorales. Eso es así. Lo mismo pasó con Daniel Jadwe en el distrito respectivo. Cuando ellos salen de la lista, va a producir efectos para uno u otro lado. Pero no por eso debe dejar de cumplirse la ley, porque de aquí lo que estamos hablando es si puede alguien inscribirse infringiendo la ley. Y el tribunal, en el caso del señor Jadwe, dijo que no por razones procesales penales, y en el caso de la senadora Rincón dijo que no por un problema constitucional. Y por lo tanto primó la ley, independientemente de los efectos que eso produzca desde el punto de vista electoral. Y en el análisis netamente político de la proyección de eso que considera desde el punto de vista del oficialismo, sí evalúan que las posibilidades que tienen ahora son mucho mayores, ciertamente, para competir y obtener esos otros cupos. Yo creo que, claro, efectivamente eso produce efectos electorales, como le digo yo, en un sentido o en otro. En este caso puede verse favorecido el resto de los candidatos, pero le quiero decir que eso no es un problema solamente con Jimena, también es con Daniel Jadwe, porque este pronunciamiento del tribunal fue en una semana para 2 casos distintos y se produce efectivamente esa situación. Por supuesto que es así. Uno entiende que además la situación del partido de Jimena Rincón se vuelve más complejo, porque también hay que en esta elección considerar los mínimos resultados electorales para poder mantener el partido, ya sea a través de una cantidad de votos a nivel nacional
como también la otra vía es tener representantes en el Parlamento. Y por A o C motivo ya se le ha complicado la situación. Por esta, Jimena Rincón, por otra, problemas internos también del partido con la otra alianza que tiene con el diputado Calixto, que al final también va pues, en otra, va por fuera, va como independiente. Entonces, la pregunta es si no cree usted que la molestia de Jimena Rincón no solamente pasa por esto, sino que también por el peligro de la existencia de ese partido. Bueno, yo creo que ella tiene que estar afectada, evidentemente, por eso que da argumentos que no son serios. Y yo vuelvo a tener un poco de pena porque ella fue de nuestra familia, la familia de C, con un proyecto personal de ser candidata presidencial, con un proyecto de centro que nunca fue. Bueno, terminó en la derecha, no pudo ser candidata presidencial, ahora tampoco puede ser candidata a senadora. Bueno, eso me da un poco de pena por ella, por lo que fue, por la pertenencia con nosotros, que su proyecto no le funcionó. Bueno, tiene motivos para estar apenada, pero lo que no tiene motivo es para dejar de ser una persona con sentido de Estado, con visión republicana, lo digo en el sentido tradicional de la palabra, porque la política es así, uno tiene que aceptar el Estado de Derecho y lo que digan los tribunales, independientemente de que le afecte emocionalmente, pero para afuera tiene que dar fortaleza a su gente de que prima en nuestra relación democrática el imperio de la ley. Y eso es lo que sucedió en este caso. Reconozco que mi consulta iba orientada y en esta otra interrogante también un poco a los efectos que tiene en cuanto a las decisiones que se toman, y se lo pregunto no solamente como senador, sino que como presidente de la ADC. Entonces, ¿aquellos que dejaron la ADC en su momento se equivocaron? Se equivocaron, porque ellos, su proyecto era que tenían que ser una fuerza de centro, y terminaron con las manitos arriba con la derecha. Entonces, claro, eso a uno le produce aflicción, de camaradas que fuimos compañeros de ruta por muchos años. Y Jimena entiendo que entró muy joven, y yo entré a la universidad. Entonces hemos caminado muchos años juntos para tener un proyecto de sociedad y que termine en la derecha. Entonces a mí me vuelve a dar de nuevo pena por esta situación. Senador Huanchumilla, aprovecho de preguntarle otra cosa, que es la composición del Tricel. A propósito de estos dos hechos, hemos escuchado primero, cuando se inhabilita a Daniel Jadue, los reclamos, los alegatos desde la izquierda, desde el PC, indicando que esto es por secretaría, y también haciendo alusión a la composición de ese tribunal, porque se habla muy abiertamente de las sensibilidades políticas que tienen sus integrantes, que 3 son de la derecha, que 2 son del oficialismo, que uno fue ministra de Sebastián Piñera, que otro fue un diputado de la Democracia Cristiana, ex embajador también en los gobiernos de la centroizquierda, y que por lo tanto cuando hoy día fallan se pone como un manto de duda, dependiendo de la vereda en que estén los afectados, diciendo de que más que jurídico esto también son votaciones que están traspasados por la conveniencia política, por el interés político, e insisto, por esta sensibilidad política que se le dice reconocer a los integrantes de este Tricel. ¿Usted qué opina? Yo opino que no existen profesionales en el mundo del ámbito del derecho, en cualquier tribunal del mundo, llámese Estados Unidos, llámese España, bueno, Chile, que sean personas absolutamente sin ideas respecto del mundo, de la sociedad y las personas. Todos tienen su punto de vista, su ideología probablemente, o su creencia, pero de lo que se trata de los tribunales es que, puesto en esa situación, esa persona pueda pasar por encima de eso o dejar de lado sus preferencias y convertirse en un hombre de derecho. Y en Chile, claro, hemos tenido en nuestra historia de los últimos 50 años varios casos, digamos, en que uno podría dudar de eso, pero en el último tiempo hemos tenido demostraciones de mucha independencia a partir de lo que pasó con el caso Hermosilla,
y las sanciones de la Corte Suprema expulsando a algunos ministros, de lo que pasó en el Tribunal Constitucional con el fallo que destituyó a la ex senadora Isabel Allende, donde habían ministros nombrados también por este gobierno, y donde este Tricel es capaz de tomar una decisión con una persona perteneciente al Partido Comunista y con otra persona perteneciente a la derecha. Entonces con eso dan demostraciones de que efectivamente están ejerciendo una cierta independencia, sin perjuicio de que probablemente cada uno de ellos tiene su corazoncito o sus ideas, pero que son capaces de ponerse por encima de eso para aplicar el derecho. Y eso es lo que todos queremos, una justicia igual para todos, cualquiera que sea, digamos, el lugar en que se encuentre esa persona. Senador Francisco Huenchumilla, presidente también de la Democracia Cristiana, gracias por estos minutos de conversación con nosotros aquí en T13 en vivo. Que esté muy bien. Gracias, Ramón, y felices fiestas patrias. Igualmente para usted. Gracias. Bueno, a propósito de lo último que conversábamos con el senador Huenchumilla, mire, esto recién se conoció hace poco.